Querida doctora, muy buenas noches, ¿cómo está? ¿Cómo estás, Braulio? ¿Qué onda? ¿Qué hay de nuevo por ahí? Pues evidentemente un par de cosas por acá, pero ahorita estamos platicando con el Fisgón sobre el proceso de construcción del proyecto de nación que está llevando a cabo Morena y evidentemente también salió a tema cómo lo está realizando la oposición. De eso vamos a platicar hoy contigo, ¿no? Sí, claro, porque yo creo que una de las cosas interesantes, y bueno, perdónenme que lo voy a decir, no estoy para presumirles, pero me tocó a mí dar una de las presentaciones a propósito del tema migratorio, que es un tema que yo he trabajado a lo largo de muchos años. Entonces, bueno, pues ya paso el anuncio por si alguien quiere ver el YouTube. Quedó decente porque la intención era hacer una presentación panorámica de ese proceso y no solamente quedarse en una, digamos, en una problemática, sino abarcar lo más amplio y sobre todo demostrar que este es un tema transversal. Pero bueno, dicho eso, fíjate que yo creo que lo que se vuelve muy interesante es justamente mostrar más allá de la disputa política que genera mucha atención, digamos, siempre los candidatos, las personalidades, el carisma, la chispa, todo esto que es una construcción obviamente necesaria en la Claro, política, pues concentra. Y la verdad es que lo que yo veo con esto es muy, muy favorable, es qué proyecto de nación queremos. O sea, exactamente. discutamos más allá del paquete y eso es lo que creo que estamos en este momento viendo. Sí, claro, porque en estas últimas semanas el debate se ha quedado pues, de manera muy superficial y digo, también se entiende por los tiempos, aún falta mucho para la elección de 2024, para que se presenten propuestas, para que se presenten posibles gabinetes. Se ha quedado mucho en la superficialidad de quiénes son los perfiles, de si son simpáticos, de cómo se autoescriben, de si enarbolan tales banderas, pero no se ha hablado mucho de qué hay detrás de estos perfiles. Y eso es algo, pues también que vamos a comentar ahorita, ¿no? Algo interesante porque, bueno, evidentemente en las últimas semanas ha surgido un perfil que, pues hace 3 semanas, pues no parecía pintar, ¿no? No parecía pintar porque no lo habían querido presentar como tal, pero sí, bueno, a ver, te refieres a la senadora Xochitl Sí, Gálvez. claro, claro. Pero yo creo que fíjate que justamente lo interesante es que en el hecho de haberla sacado a luz pública, de repente pues abre sus puntos vulnerables de manera muy clara. Obvio, ella se ha adscrito a lo que sea, ¿no? A lo Sí, que se le ocurre en el día en que le amanece. Pero sí hay una cosa que yo te voy a decir, dos. Una, la controversia que se abre con todo lo que es el conflicto de intereses que ha presentado ya su agenda económica, digamos, muy vinculada a las redes de complicidad que generan justamente cuando una empresa pues tiene vínculos políticos. Eso ni tú ni yo lo tenemos. Entonces, no. esto es una cuestión que es obvio que empieza a brincar y va a sacar un push desde mi punto de vista por todos lados de manera muy temprana para ella, porque realmente no se pensaba que había ese perfil. Y lo peor de todo es que digamos, se autoinculpa porque ella permanentemente ha insistido a lo largo de los últimos tiempos en que ella es empresaria. Y aquí es donde nos entran otros temas, la verdad, porque a ver, personas que se dedican de tiempo completo a la política, de día, ¿no? De mañana hasta la noche, que piensan en la política, que tienen toda una cantidad de trabajo, de pendientes, de cosas que revisar, de redes, de consultas. ¿A qué hora vas a ser empresario que se entendería que es un trabajo igualmente digno de Claro. tiempo completo? Entonces, a menos que ella iba a barrer, a trapear y chainear ahí los edificios que le daban de contrato, obviamente estoy bromeando. Claro, claro. O sea, ese también es un conflicto y fíjate que no se ha destacado. El otro es de una magnitud muy alta, pero cuestionémoslo. ¿Por qué una persona va a dobletear en términos de trabajo, además tan disímbolo? Creo que es un tema que sí deberíamos también de abrir y déjame nada más que te agregue. El hecho de que hoy está buscando otra chamba, vamos a ponerla ya en el Sí, rollo de los headhunters que le encanta, buscando otra chamba sin dejar el trabajo anterior, pero sin presentarse a trabajar. Esto a la sociedad mexicana, ya en términos de corrupción, de moral, de ética, también nos va a ayudar a ponerlo en la mesa y discutirlo. sí, y también este tema se ha discutido la semana pasada, hubo ahí un debate bastante acalorado en la Comisión Permanente del Congreso,
porque le exigían a Santiago Krill, que es el presidente de la mesa directiva del Congreso, que renunciara ya a su cargo para poderse dedicar pues, por entero a sus aspiraciones presidenciales, que son completamente legítimas. Pero pues esta exigencia lo que busca es que no se destinen recursos públicos que no están etiquetados o destinados para esos fines y que están más bien etiquetados para su actividad legislativa, cosa que pues ahorita evidentemente pues no está haciendo. Y es muy grave porque al final de cuentas ellos representan, pues se supone que una voz importante, ojo, los dos son pluris. Sí. O sea, a los dos les regalaron digamos, de acuerdo a la normatividad y sobre todo porque no cualquier pluri, estos pluris que por designados, guardaditos para esos nombres. Entonces, tampoco que nos vengan a marear. Pero lo que sí estamos viendo aquí es que además en el caso de Santiago Krill es todavía más grave, porque además él es presidente en la Cámara de Diputados y por tanto es una figura que se pensaría totalmente digna como para poder retirarse y tiene suplentes de su mismo partido, lo han hecho otros. Entonces, mira, yo lo veo muy positivo, para serte sincera, porque al final de cuentas nosotros escarbamos en la idea de la corrupción, pues en lo obvio, porque para todos es tan básico, ¿no? Ya yo escuchaba también la entrevista anterior que tú hacías, bueno, los grandes escándalos donde de plano se benefició a las grandes capitales a costa de, bueno, lo que todavía seguimos pagando los mexicanos como el Fobaproa, por ejemplo, o esto que ya sabemos, los hoy en la cárcel, Xochitl es esta... Rosario Robles en su casa, o sea, es decir, ok, ese es como el nivel de corrupción que nosotros detestamos en este momento y del cual creo que reaccionamos. Pero este otro uso antiético, inmoral, abusivo que tiene el poder, y déjame que le agregue para pintar parejo, el mismo senador Monreal, con el tema de los libros y de que si compraron sus propios libros y de que entonces él se los daba a la nación como algo bondadoso, eso también tiene un nivel de corrupción que tenemos que declarar acá. Entonces, sí me parece que es muy positivo para la sociedad mexicana, sinceramente. O sea, la paradoja es que solitos se ponen de pechito y por tanto nos permiten no solo discutir eso, sino otro punto que yo te quiero dejar puesto en la mesa, y es el hecho de que al final de cuentas, lo que buscan esta alianza o el mismo México colectivo, que vamos a ver cómo se conforma más electoralmente, si es que reacciona por ahí el movimiento ciudadano, pero es el tema de los pluris que mencioné antes. Sí. Es decir, toda esta apuesta por el Congreso, más que realmente por la presidencia, no porque la señora Xochitl no crea que está en eso, y bueno, es totalmente legítimo. A mí no me gusta descalificar, los deseos de las personas y mucho menos pues echarle ganas a este tipo de cosas. Pero sí la jugada que tiene que ver con insertar ahí nombres que, ojo, son impresentables, porque hay una historia, porque tenemos memoria, porque hay también trayectorias que tienen que dar cuentas a esta nación. Sí, y voy a mencionarla, que seguramente ha estado en el ojo del huracán por todos, pues el señor Gurría. El señor Gurría es un personaje absolutamente corrupto desde el momento en que aceptó él, y esto ya es público, lo dijo el mismo presidente, pero digamos, lo decíamos muchos hace mucho, bueno, una jubilación indebida, pero, insisto, está en la mesa, vamos a discutirlo, y que se sepa, y que no lo dicen tal vez otros medios, pero es imposible tapar el sol con un dedo. Claro, doctora, en un minutito, porque ya nos queda poquito tiempo, la mayoría de las encuestas, y esta no es una posición personal, sino que la mayoría de las encuestas y los estudios de la opinión pública no plantean que haya posibilidad de que la alianza PRI-PAN-PRD, ni siquiera como Movimiento Ciudadano, pudiera ganar la contienda 2024. Entonces, ¿para qué hacer tanto ruido? ¿Estarán buscando el Congreso? ¿Estarán buscando justo meter a personajes impresentables en sus listas de pluris y que puedan tener fuero? ¿Qué cree usted que es lo que están buscando? Yo creo que es exactamente lo que tú estás diciendo, con una segunda. Estas encuestas también están muy lejos del momento electoral. Va a pasar muchas cosas, y ahí también la unidad del otro lado, bueno, se va a ver reflejada en un proceso electoral que va a ser, yo creo que competido, va a ser movido, pero yo no creo ni siquiera que estos personajes lleguen a la siguiente parte de la contienda. Óyeme lo que te digo, ¿eh? Sí. Yo no creo que avancen, y vamos a ver realmente cómo se mueve esto, pero vamos a darle seguimiento. Pues ya hoy vimos una baja con Gabriel Cuadri, pero bueno, se nos acabó el tiempo, nos vemos por acá la próxima semana. Le mando un fuerte abrazo y con ustedes fue la doctora Leticia Calderón.